platicarles de esta parte de la Biblia, de esta escena que es muy conocida. Cuando Jesús habla con una mujer samaritana, cuando va al pozo y la encuentra, esta mujer, ya lo saben, tiene un contexto, tiene una vida, tiene cosas así, pero hoy quiero que enfaticemos en ciertos puntos que son muy padres para que podamos entender y comprender la esencia del corazón de Dios hacia nosotras como mujeres. Lo que el corazón de Dios anhela para nosotras como mujeres. Y quiero que lo veamos desde este punto de vista. Esta escena la vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, está a partir del versículo 1, vamos a leer del 1 al 14. Vamos a leerlo hasta el 14, que es la parte, toda esa parte donde quiero que platiquemos, enfaticemos y toquemos ciertos puntos que son importantes para nosotras. Recordemos que estas palabras son palabras de vida y bendición para nosotras, cosas que Dios quiere decirnos a nosotras como mujeres. Y escuchen, las que tienen Biblia lo pueden ir leyendo, las que no tienen Biblia, yo les voy leyendo, amigas, no se preocupen. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, está entre paréntesis, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, como diciéndole, o sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas a mí? Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Primero quiero platicarte que los judíos no se llevaban con los samaritanos. ¿Por qué? Porque era una contienda desde hace muchísimos años, de 700 años antes, muchísimo tiempo antes. ¿Por qué? Porque mira, antes en el pueblo, en la zona de Palestina, estaba Judea, estaba Samaria y estaba Galilea, y eran 3 ciudades. Pero en un tiempo vinieron y tomaron a los que estaban en la zona norte, que eran los de Galilea, a los de Jerusalén, perdón, los tomaron los babilonios. Ajá, y empezaron a tomarlos, pero fíjate cómo aquí el pueblo judío no se mezcló con ellos. Fue así tan severo y estricto que no se mezclaron. Sin embargo, hacia el sur, más hacia el norte, los de Samaria los tomaron los pueblos sirios. Y los de Samaria, que eran judíos, eran del pueblo hebreo, sí se mezclaron con los sirios. Acuérdense que los judíos, a la fecha, los judíos ortodoxos, son muy estrictos con respecto al linaje de la familia, a la pureza de la raza. Ajá. Incluso los judíos ortodoxos de la fecha, si alguna hija se casa con un gentil, como dicen ellos, con un pagano, o un hijo se casa con una mujer gentil, con una pagana, pueden incluso hasta hacer como una especie de velorio, ¿sabes? Porque para ellos es como si mi hijo se hubiera muerto.
Si tú no te casas con un judío, es como para mí estuvieses muerto. Y escenifican un sepelio, sí, como si fuera un velorio, un sepelio, que significa que para mí, como judío, tú estás muerto, hijo. Entonces, para el pueblo judío, chicas, era muy importante mantener ese linaje, que fue algo que no hicieron los del pueblo de Samaria. Entonces, por eso los judíos los empezaban a ver mal y no los querían porque les decían que ya eran impíos. Los de Samaria trataban de conservar sus costumbres judías y trataban de mantener todo lo que les habían enseñado como pueblo hebreo. Sin embargo, pues al estar lejos ya y hacerlos aparte, hacerlos a un lado, ellos tuvieron que implementar, incluso no podían ir a Jerusalén a adorar ni a hacer sus sacrificios. Recuerden que todos iban en la Pascua a Jerusalén a hacer sus sacrificios por todos los pecados del pueblo y entonces ahí hacían todos sus ritos en Jerusalén. Sin embargo, los samaritanos no podían. Los samaritanos tenían, y lo empezaron a hacer incluso ahí en su mismo monte de Gerizim. Ahí hicieron su propio templo para hacer sus sacrificios, porque de plano no se llevaban. Entonces, que nos quede claro, chicas, que los samaritanos no se llevaban con los judíos, no se veían. Dice la palabra en Reyes que cuando Nehemías estaba rehaciendo el templo, vinieron todos al templo de Jerusalén, vinieron los de Samaria a decirle, oye, pues ya venimos aquí a ayudarte, echarte la mano y todo, y bien mala onda les dijeron. Les dijo Nehemías, no, gracias, no necesitamos de su ayuda. Entonces eso lo único que hizo fue hacer más fuerte la rencilla, más fuerte el problema. ¿Cuántas veces hacemos y dejamos que las cosas vayan creciendo y trayendo resultados que dañan? Dañan a la gente, dañan al pueblo, dañan a las generaciones. ¿No te ha pasado que resulta que tú no le hablas a la tía que es la prima de tu papá? Y que de pronto te la encuentras y dices, ay, mira, ya es tu tía, pero no le hablamos. ¿Por qué? No sé, pero no le hablamos. Pues hagan de cuenta que así era muy estricto y no se hablaban. No se hablaban. Pero entonces, dice aquí la palabra que Jesús pasó por Samaria. Miren, para que me entiendan, aquí estaba Galilea, aquí estaba Samaria y aquí estaba Jerusalén. Ay, esto no me cuesta. Aquí estaba Jerusalén. Dicen que entonces él ya no podía estar predicando en Judea porque decían que andaba bautizando y que él no tenía que bautizar cuando en realidad ni siquiera bautizaba, él bautizaba a sus discípulos. Entonces, él ya no podía estar ahí en Judea, se iba a ir a Galilea. Ajá. Aquí en medio está Samaria. ¿Qué es lo más práctico? Pues caminar de aquí a acá, ¿no? Si hubiese hecho ese trayecto, lo que todos hacían, lo que podían haber hecho, solamente te tardaban 3 días. Era el tiempo que se tardaban de llegar de Judea a Galilea atravesando por Samaria. Pero vean hasta dónde llega llega el rencor, llega la, digamos, costumbre y la forma de ser tan severos en nuestros juicios, tan estrictos en nuestros juicios, que fíjate lo que hacían los judíos y lo que hacían los de Galilea cuando querían ir de una ciudad a otra. En lugar de hacer esto y tardarse 3 días, lo que hacían era esto. Salían de aquí de Galilea, aquí arriba hagan de cuenta que está el Jordán, ¿no? Entonces lo que hacían es, atravesaban el Jordán, caminaban por todo el oriente, caminaban, volvían a atravesar el Jordán y llegaban a Galilea. O al revés, de Galilea, a Judea, o de Judea a Galilea. Y el trayecto que se llevaba 3 días se extendía hasta 6 o 7 días por atravesar todo esto. Entonces, vayamos entendiendo, chicas, el contexto de lo que esto implica. ¿Por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús hizo lo que no debía de haber hecho?
Yo estoy segura que sus mismos discípulos le preguntaron, oye, no, espérate, acuérdate, Jesús, que no podemos pasar por Samaria, acuérdate que no está bien. Sin embargo, Dios tenía que cumplir un propósito en la vida de esta mujer y de ese pueblo, y tenía que mostrar un episodio de amor, de gracia y de misericordia muy grande en esta mujer y en este pueblo. Por eso es que decidió caminar por Samaria. Jesús camina, llegan ahí a Samaria, donde estaba un pozo. Este pozo era de Jacob. Esa tierra, como les decía que era Palestina, en esa tierra Jacob le dio esa parte a su hijo José. ¿Se acuerdan? Ya hablamos una vez de José el soñador. Se la dio a José, que incluso José murió en Egipto, ¿no? Al lado del faraón, pero estaba enterrado en esa parte porque era la costumbre que te enterraran en tu tierra. Entonces, él estaba enterrado en esa parte. Y ahí había un pozo que había cavado Jacob. Pero fíjate, algo interesante que hay que nombrar es que era un pozo, no era un manantial. Era un pozo que estaba alimentado de forma subterránea. Ajá. Y sacaban el agua, pero no corría el agua. Por eso dice que era un pozo. Y entonces caminan y llegan a Samaria y Jesús se cansa. Esta es una de las partes más importantes de la Biblia donde nos muestra la esencia de Jesús como hombre, no como Dios, no como el Hijo de Dios, sino como un hombre. Aquí es cuando nosotros vemos a Jesús como un hombre. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estaba cansado, que se cansó, que tenía hambre y se sentó al lado del pozo. Imagínate la escena. Entonces Jesús se sienta al lado de ese pozo. Dice que los judíos, su horario así era de 6 a 6. Entonces dice que era la hora sexta. Entonces era como a mediodía. El sol estaba hacia todo lo que daba así, súper fuerte, y él estaba muy cansado. Y dice la palabra, lo que leíamos aquí, que Jesús se sentó al lado del pozo y mandó a sus discípulos a traer comida. Aquí quiero resaltar una de las primeras cosas. ¿Cómo es? Y a veces no lo pensamos, ¿sabes? ¿Cómo es que los discípulos fueron a Samaria si no les hablaban a los samaritanos? ¿Te habías puesto a pensar a eso? ¿A dónde fueron los discípulos? Si estaban ahí en la carretera en Sicar y el pueblo más cercano era Samaria, ¿a dónde fueron? Obvio fueron a Samaria. Aquí, fíjate cómo Jesús estaba empezando a marcar una pauta en el corazón de los hombres. Eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, amigas. Cambia nuestra mentalidad, cambia nuestros modelos mentales, cambia nuestros juicios, nuestro entendimiento que a veces es necio, que a veces queremos arraigar en nuestro corazón y decimos, no, es que así es. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre. Dios empieza a cambiarlo, a hacerlo diferente. Y eso lo podemos ver en sus discípulos. ¿Por qué los discípulos fueron a Samaria? Porque Jesús los mandó, porque les dijo, ¿por qué no les quieren hablar? Vayan y hablen, compren y traigan comida. Jesús empezaba a hacer esa mentalidad en ellos de entender el amor, de entender la gracia, de entender la misericordia, de que no importa que este pueblo se hubiese mezclado, que no importa que este pueblo hubiese perdido la pureza, ¿no? De la raza, sino que el amor era para todos. La palabra dice que Jesús vino para todos, no solamente para los judíos. ¿Sí? Por eso después llama a Pablo para que no solamente los discípulos se encarguen de los judíos, sino Pablo también lleve la palabra a los gentiles. Pero a veces pensamos que él ya quería extender, Pablo fue el que empezó a extender fuera de los judíos, pero fíjate cómo ya Jesús empezaba a hacer la labor al hablarle a los samaritanos y al enviar a sus discípulos y al decirles, no, hablen con ellos y traigan la comida.
Y cómo Dios empieza a hacer esas cosas en la vida de las personas, a cambiar la mentalidad. Cuando él se quedó ahí, viene esta mujer, que era mediodía, hacía muchísimo calor. Esta mujer, no vamos a profundizar en ello, esto viene más adelante, que ella tenía cierta reputación, por lo cual no era muy querida en el pueblo. Entonces es muy probable que ella saliera hasta, que hubiera pozos dentro de Samaria, ¿sabes? Es muy probable, sin embargo, las mujeres no la dejaban agarrar agua de ese pozo. Las mujeres no la dejaban acercarse a los pozos. Las mismas mujeres la tenían relegada por el contexto que ella tenía de vida. Entonces ella caminó a mediodía en el solezazo hacia el pozo de Jacob, que estaba como a 1 kilómetro, dice la palabra, como, no me acuerdo cuántos en cosas, pero en kilómetros era como 1,100 km de Samaria a donde estaba el pozo de Jacob. Y caminó este espacio, imagínate cargando, dices, no es mucho, sí, pero cargando los cántaros y los cueros con agua, sí es complicado. Y ella llega al pozo, se encuentra con un hombre ahí sentado y ella lo ignora, ella no le hace caso. No sale de ella la primera palabra, porque así como les decía, de guardar el linaje de la raza, tampoco los hombres podían hablar con las mujeres. Por eso Jesús era un revolucionario, era alguien que llegó a romper todos los modelos mentales de las personas, todos los modelos mentales de los fariseos, porque no hablaban con las mujeres. Incluso dicen en algunos libros de historia del judaísmo de ese tiempo que muchos hombres iban caminando y de pronto se estrellaban con las paredes o con los muros porque cerraban los ojos si venía alguna mujer, aunque viniese acompañada, las mujeres no podían salir solas. Y a la fecha, las mujeres, en los judíos ortodoxos, las mujeres no pueden salir solas, siempre tienen que salir acompañadas de un varón. Pero aunque saliera acompañada de un varón, los hombres tenían que caminar con los ojos cerrados, algunos cerraban los ojos y se estrellaban con los muros, se estrellaban con las paredes para no ver a las mujeres. Entonces, ¿sí entiendes qué arraigadas tenían las costumbres? Sumamente arraigadas. Jesús era un judío que había crecido bajo todo este esquema, bajo todas estas costumbres del pueblo. Y cuando él viene y empieza a hablar con las mujeres y le habla a esta mujer y le dice, oye, dame agua. Jesús pudo haber sacado el agua del pozo tal vez. Sin embargo, el pozo estaba muy profundo, más o menos unos 30 metros de profundidad y el agua no estaba a ras de la tierra, sino estaba bastante profundo, pon tú 2, 3 metros hacia abajo. Las mujeres lo que hacían es que metían una cuerda con un cuero para sacar el agua y luego vaciarlos en los cántaros. Entonces Jesús le pide a esta mujer, dame de beber. Y ella se sorprende y le dice, ¿me pides a mi agua? O sea, tú eres hombre y eres judío. Ya les explico, es hombre, no puede ver a las mujeres, es judío, no puede hablarle a los samaritanos. ¿Y me pides agua? Sí sabes que los judíos y los samaritanos no nos llevamos, ¿verdad? Y le dice, sí, sí sé. Si supieras quién te está pidiendo el agua, tú me pedirías agua a mí. Y ella le dice, o sea, ¿cómo me dices eso? Ni siquiera tienes cómo sacar el agua. Ni siquiera tienes cómo poder meter nada para sacar el agua. Y le dice aquí, si conocieras el don de Dios y quién es quien te dice, dame agua de beber, tú le pedirías a él te diera agua viva. Miren, el agua viva, primero le dice, no puedes sacar agua del pozo, o sea, no tienes con qué. Y luego le dice agua viva. Para los judíos, queridas, el agua viva es agua que corría. Esa no era propiamente agua viva porque estaba estancada, estaba en un pozo. Entonces empieza a volarle la cabeza a esta mujer. A ver, espérame tantito, tú no me puedes dar agua viva. Este es un pozo. ¿A poco tú eres más que nuestro padre Jacob? ¿A poco vas a hacer aquí un río? O sea, y empieza
a volar esos modelos que esta mujer tenía en su cabeza, porque así es Jesús, ¿sabes? Así es Jesús y así es como quiere cambiar tu vida y que cambiemos todos esos modelos que estamos arraigando en nuestra cabeza y que nos están limitando a recibir todas las cosas que Dios tiene para nuestra vida, que nos están limitando a recibir todo lo que Dios nos quiere dar. Primero le dice, ¿por qué me hablas si tú eres hombre? ¿Por qué me hablas si tú eres judío y yo soy samaritana? Después le dice, ¿por qué me pides agua y me dices que tú puedes sacarla, puedes sacarla? Y después me dices que me vas a dar agua viva. ¿De dónde? ¿De dónde me vas a dar agua viva? No puedes. Sin embargo, Dios, de verdad, en una muestra de amor tan grande, le dice, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ella le dice, Señor, dame esa agua para que ya no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Más adelante acuérdense que le pregunta, pues traías tu marido. No, pues no tengo, no, pues sí, ya sé que no tienes, ¿no? Pero mira, Jesús empieza a platicar con esta mujer. A mí se me figura que esta parte, este relato es como una minuta. Solo se dieron las cosas esenciales. Pero esta conversación que mantuvo Jesús con ella no fue una conversación corta, sino que Dios empezó a hablar con ella y ella pudo abrirle su corazón. Cuando le dijo, oye, sí, ¿cómo vamos a hacer el agua? Pero si tú no tienes agua viva, ¿y de dónde la vas a sacar? Él empieza a mostrar ese amor, esa misericordia y fíjate algo maravilloso de Jesús, esa empatía. Yo también tengo sed. Yo también tengo sed. Si tú alguna vez has pensado que Dios no entiende lo que tú tienes, que Dios no alcanza a entender lo que tú estás sintiendo, déjame decirte que no es cierto. Alguna vez les platicaba que Jesús conoce todas nuestras emociones. Jesús conocía y sentía como hombre, pero Dios conoce también todas tus emociones. Dios sabe cómo se siente el rencor, Dios sabe cómo se siente el odio, Dios sabe cómo se siente la tristeza, Dios sabe cómo se siente la amargura, Dios sabe cómo se siente la depresión. Y no significa que Dios lo viva y lo sienta, sino que Él lo creó. Él creó todas las emociones y Él sabe cómo se sienten. Si tú piensas que cuando estás en un momento, pasando por una tribulación muy fuerte y te sientes muy triste y estás profundamente triste o entras en depresión y tú dices, es que Dios no sabe lo que yo siento. Dios sabe lo que tú sientes, porque Él creó las emociones. Y Jesús le estaba diciendo a esta mujer, yo siento lo que tú sientes. Yo también tengo sed, pero yo te puedo dar el agua que cambie tu vida. El agua viva que cambie todos esos esquemas que tú tienes, que te quite la sed. Esta mujer, bueno, le digo, ya más adelante platica con él, le dice lo que es, le dice que tenía tantos esposos y ella va corriendo y les avisa a todos. Jesús quería cumplir este propósito en ella. Para Jesús, lo correcto hubiese sido cumplir el orden de ir a dar toda la vuelta por el oriente para hacer 6 o 7 días para llegar nuevamente a Galilea. Sin embargo, Dios tenía que cumplir una misión, tenía que cumplir un propósito en la vida de esta mujer. Mostrar su amor, mostrar su gracia y mostrar su misericordia a ella y a este pueblo de Samaria. Jesús va a hacer lo que sea necesario para que tú puedas cumplir tu propósito, para que tú le conozcas, para que tú te des cuenta de que Dios tiene algo grande para tu vida. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender y comprender cómo lo hicieron los discípulos, quitar todos esos modelos mentales. Así como la mujer decía, es que yo soy samaritana, es que yo soy mujer, es que tú no puedes, es que no, tú no puedes, Dios. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios? Es que no sé, Señor, no me siento capaz.
es que creo que yo no puedo, es que a mí no se me da, es que sí quisiera, pero no sé, me cuesta mucho trabajo. Y a veces creemos que Dios no puede responder esa necesidad que está en tu corazón, esa sed que tú tienes en ese momento. Tenemos que empezar, queridas, por ser como esta mujer, quitar esos modelos mentales, quitar esa idea de que tú no puedes, de que tú no estás capacitada. Esta idea estaba arraigada hace 700 años en este pueblo. Así que esta mujer no podía olvidar que era samaritana y que era mujer. No es que fuera un estigma, sino que era algo que era una costumbre. Si ella pudo vencer y quitar estos esquemas de su cabeza, ¿qué te está impidiendo poder cumplir lo que Dios tiene para tu vida? Es que ya soy grande. No, no, pues ya no puedo, es complicado, estoy cansada, me cuesta trabajo, no puedo, los niños, el trabajo, la casa, no, ya no, a mí eso ya no me da, no me va, no, me cuesta trabajo, es difícil. Y esos estigmas, más bien, esas cosas que se quedan en tu corazón, esos modelos mentales, tenemos que empezar a quitarlos, ¿sabes? Tenemos que empezar a quitarlos de nuestra cabeza. Lo que tú has creído que eres, lo que tú has creído durante mucho tiempo, e incluso, querida, ella no vivió lo que vivió su pueblo, ella no fue de los que fueron llevados a Siria y después regresados y mezclados. Sin embargo, esta costumbre vino a ella porque sus antepasados se lo dijeron. ¿Qué te han dicho a ti? No tus antepasados, tus papás, tu familia. No, hija, no, tú no, mi amor, pues tú naciste para estar en tu casa. Usted es niña, usted no puede. No. ¿Qué te han hecho creer tus antepasados que está quedando en ti, que está arraigado en ti como esta mujer? Ya les digo, ella no lo vivió, a ella se lo dijeron y se lo creyó. A lo mejor te aseguro que muchos ni siquiera sabían qué pasaba, pero así era. ¿Qué te han hecho creer a ti? ¿Qué te han dicho que te has creído y no puedes vencer? Y que sigues moviéndote en ese esquema que no te deja poder disfrutar de esta agua que Dios te está ofreciendo, de estas bendiciones que Dios te está ofreciendo. ¿Qué te está limitando? De pronto yo siento y digo, no, es que no, yo no puedo, ya no me da tiempo, ya estoy grande y empiezo a crear mis propios modelos que me impiden comprender y entender lo que Dios tiene para mí. Y cuando alcanzo a entenderlos, empiezo a decir, ay Dios, pues, ¿cómo vas a hacer eso, Dios? ¿Cómo vas a hacer, no sé, que mi esposo me deje, o que me alcance para comprar tal libro, o que me alcance para poder hacer esto, o para invertir? No, Señor, pues, ¿cómo le vas a hacer? Y nos ponemos como esta mujer a empezar a cuestionar. O sea, sí quiero, pero pues, ¿cómo le vas a hacer? O sea, sí quiero esa agua, pero ¿de dónde la vas a sacar? O sea, sí quiero las bendiciones, pero ¿cómo le vas a hacer? Y empezamos a dudar de lo que Dios tiene para ti. Incluso hay gente que te ha dicho, oye, es que tú eres muy buena para esto. ¡Qué bárbara! ¿Por qué no haces esto? O haces algo, llevas un postre con las amigas y haces algo. Y oye, qué bárbara, ¿por qué no los vendes? ¡Qué bien te quedan! No, eres bien buena para esto. ¿Por qué no te dedicas a esto? ¿Por qué no haces esto? Y tú dices, sí, ¿verdad? No, pues sí, estaría bien. Y entonces entra la duda como en esa mujer, pero Dios, ¿y cómo? O sea, ¿cómo vas a hacer que pase? Y Dios te dice, yo creo que hija, tú puedes hacerlo. Sí, Dios, pero ¿cómo? No, es que, o sea, no, está complicado, Señor. Y empezamos a limitar las bondades y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque déjame decirte, amiga, todas tenemos sed. Y estoy hablándote de sed
como un anhelo que está en tu corazón y en tu alma. Todas tenemos sed. Es decir, todas tenemos algo y todas queremos hacer algo. Ajá. Todas queremos llevar o hacer o cumplir algo, un propósito, un anhelo, un deseo que está en nuestro corazón. Dígase, desde emprender un negocio hasta, por ejemplo, leer un libro. Desde poner un negocio o vender algo hasta poder discipular a una persona. Ajá. No te estoy hablando de un propósito como que tengas que poner la empresa, como que tengas que poner el negocio, como no solamente eso, hablábamos la otra vez que no solamente se refiere a esas cosas, sino a la bendición que tú puedas hacer para alguien. Yo, por ejemplo, puedo decir, tengo ganas de hablarle a esta niña que la otra vez la vi medio triste, sí la vi como medio angustiada, la veo preocupada, la veo acongojada, tengo ganas de hablarle y todo, y se quedan en las ganas. Y después el Señor te dice, oye, ¿ya le hablaste a fulanita? Ay, es que, ay, Señor, o sea, sí quiero, pero tú sabes que yo como que me trabo, como que me cuesta trabajo hablarles y, ay, luego a mí me da mucha pena. No, a mí me da mucha pena hablarle, Dios. Me cuesta trabajo. Ajá, y empezamos a ponerle las trabas a Dios. Esos proyectos, amiga, esa sed por cumplir eso que tú estás pensando hacer, es lo que Dios te dice. Yo te voy a dar el agua viva para que no tengas sed. ¿Por qué no la recibimos? ¿Por qué no dejas que Dios fluya en ti y puedas cumplir eso que tú estás pensando hacer? Platicábamos el domingo pasado de hacer un proyecto de algo que tú quisieras hacer, que tú quisieras bendecir a alguien, ¿no? Y nuestra amiga Lili, que hoy no está, nos decía que ellos tienen una campaña y están orando afuera de un hospital donde eh, practican los abortos. Yo fui a orar esta semana, ¿sabes? Y efectivamente, pues se pusieron ahí, estaban orando, ellos estaban rezando el rosario, yo ya llegué, me presentaron, me recibieron muy bien, muy lindas todas, y yo les dije, yo no voy a orar, digo a rezar, yo voy a orar. Y empecé a orar. Y bueno, quien me conoce y ha estado conmigo orando, sabe que no oro muy quedito. De por sí grito cuando hablo. Entonces imagínense cuando oro. Dice, una vez una amiga me decía, pues tú crees que Dios no te oye o como qué piensas, ¿no? Pero yo oro, amigas. A mí, y ya se imaginarán la loca caminando por la banqueta y orando. Y yo oraba. Yo no sé si me oyeron los de arriba, que eran los del hospital. No llegó ninguna chica. Me decían que constantemente están yendo chicos y chicas a preguntar, a pedir informes, pero como es un hospital que aparte trata una clínica, pues entra y sale gente, ¿no? Pero ese día no llegó nadie en hora y media, nadie. Pero fíjense algo bien, bien vaciado que me pasó. Yo oraba y yo empecé a hablar, y yo empecé a orar, y yo empecé a pedir algo muy importante. Le dije, Señor, no les des paz. La paz es un regalo de Dios, amigas. La paz es algo que Dios nos da. Y si tú estás incurriendo en una falta, no puedes tener paz. Si tú estás haciendo un pecado, un delito, no puedes tener paz. Por favor. Y yo oraba y le decía, Señor, quítale la paz a todas las gentes que vengan y pregunten. No les des paz a los médicos, a las enfermeras y a todos los que asisten a este tipo de actos. Y en una parte yo estaba orando eso y se acercó una señora y me dijo, ¿por qué ora así? No, mejor pida misericordia. Mejor pida por ellos misericordia. Y yo le dije, sí, pido por ellos misericordia. Pero la misericordia viene cuando tú reconoces tu pecado y pides perdón a Dios y entonces Dios te perdona. Porque la misericordia es que Dios no te dé lo que te mereces. Eso es misericordia, ¿sabes? Entonces, la misericordia para ellos es que cuando ellos se arrepienten y piden perdón, Dios los perdona y olvida sus pecados. Pero si no se arrepienten, entonces, ¿cómo van a tener misericordia?
Y le pido que no les dé paz para que no puedan dormir, para que toda la noche estén pensando que están haciendo algo, porque en la noche es cuando estamos meditando en lo que hacemos mal. Y cuando no dormimos, estamos piense y piense. ¿No te ha pasado que a veces no puedes dormir y estás piense y piense cosas? Bueno, que piensen y piensen cosas, señora, y que estén pensando que lo están obrando mal. Y ella me dijo, mire, nunca lo había visto así, no lo había visto así. En ese momento llegó un sacerdote, un muchachito de 20 y tantos años, y nos escuchó y me dijo, sí, hay que pedir así, porque Dios tiene que hacer que esta gente vuelva su corazón a Él. Y empezamos a hablar súper bien y padre. Pero esa señora se fue con una idea totalmente diferente, entendiendo que la misericordia de Dios es para aquellos que la piden, y reconocen su pecado. El corazón de esta señora se fue con una mentalidad totalmente diferente. Y no solo cumplí mi propósito de orar, sino sé que el corazón de esta señora se fue con un pensamiento totalmente diferente. Tú puedes cambiar la vida de alguien si tú dejas que esos modelos mentales que se han quedado en tu cabeza los echemos fuera como esta mujer. Sin importar el contexto, sin importar lo que te has dicho a ti, sin importar lo que dice tu esposo o tus papás, que te decían tus papás de niña, o tu esposo que te dice ahorita, no, usted está para estar en la casa, para cuidar a los niños. Y yo me apuro y me da tiempo y puedo hacerlo. No importa lo que se haya arraigado en tu corazón, como en el corazón de esta mujer. No importa lo que has creído. Si tú tienes sed, si tú quieres cumplir algo que tienes en tu corazón, pídeselo a Dios. Porque Dios dice claramente, cualquiera. Aquí Dios les está diciendo lo que yo les decía, que esto no era nada más para los judíos, que esto no es nada más para los cristianos, es para quien reconoce a Jesús como su Salvador, que reconoce que Él es la fuente de agua de vida eterna. Por eso dice, cualquiera que bebiere de esta agua volvería a tener sed, dice, más el que bebiere del agua que yo le daré, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recibe esta agua que Dios tiene para ti. Esa sed que está en ti de cumplir algo que Dios tiene para tu vida, recíbela. Si esta mujer no hubiese recibido la palabra que Dios le estaba dando, si esta mujer no hubiera tenido la mentalidad de decir, de platicar con Jesús, porque yo les decía, la charla que esta mujer tuvo con Jesús no fue corta, fue larga. Ahí se muestra un modelo de amor de Dios, de misericordia, de empatía, maravilloso. Jesús no tenía por qué hablar con esta mujer y sin embargo se detuvo a platicar con ella. Seguramente esta mujer se sintió escuchada, se sintió amada, porque los hombres la veían con lascivia, con deseo, la veían mal y ella vio en este hombre amor, vio misericordia, vio algo muy diferente que abrió su corazón a él y le empezó a decir lo que ella sentía. Dios quiere que tú le digas qué es lo que te impide poder tener y cumplir ese propósito, poder saciar esa sed que tú tienes. Ella lo entendió, ella recibió esta agua y ¿sabes qué hizo? Ella fue corriendo a avisarles a todo el mundo, a todos los de Samaria, he visto al Mesías, ya lo vi, estaba ahí en el pozo. Y empezó ella a predicar de Cristo, a compartir las nuevas de vida, a enseñarle a la gente que solamente en Jesús podemos tener agua de vida eterna. Cuando ella se despojó de esos modelos mentales, cuando ella se quitó todas esas telarañas que tenía en su cabeza, cuando ella aceptó la condición que tenía de que tenía sed, y ella la pidió a Dios, entonces Dios pudo hacer ese cambio en ella. Entonces Dios pudo activar en ella, dar esa agua de vida eterna. Dios no se refería a que en ese momento iba a tener agua y se le va a dar,
sino le estaba diciendo algo que en su interior iba a fluir de una manera sobrenatural para poder hacer exteriormente algo maravilloso. A eso se refería el Señor. No es que el Señor trajera una anforita con agua súper mega milagrosa, no. Se refería a algo interior que Dios iba a hacer en ella para mostrar una manifestación exterior de lo que Él tenía planeado para su vida. Por eso es que esta mujer corrió a Samaria a avisarle a todos los del pueblo que había visto al Mesías y que el Mesías tenía agua de vida eterna para él. Para todos, para ella y para todos. Amiga, mi exhortación para hoy es esta. Despójate de todos esos modelos mentales que te impiden poder beber esa agua de vida eterna. Quítate todas esas telarañas, todas esas cosas que están en tu cabecita, todos esos esquemas que se han formado ahí, que te han dicho, que te has creído, que has adoptado y que has abrazado. Quítalos de tu cabeza para que tú puedas tomar esa agua, recibir esa agua que Dios tiene para ti, calmar esa sed de ese propósito que tú tienes para poderlo cumplir. Amén. Y eso es lo que yo quería compartirles hoy, amigas. Yo sé que Dios tiene un propósito, siempre se los digo, para cada una de nosotras, porque por eso estamos vivas. Cuando hay propósito, hay vida. Preocúpate cuando ya no hay propósito, porque entonces es delicado. Cuando hay propósito, hay vida. Y si tú estás vivo, es que hay un propósito. Dios tiene un propósito para tu vida, por eso te ha dejado seguir aquí. Por eso seguimos aquí, queridas. Porque Dios tiene un propósito para nosotras. Busquemos ese propósito y es mi oración que podamos cumplirlo para podernos sentir plenas, para podernos sentir enteras y poder, de verdad, poder decirle al Señor, aquí está Dios. Esto es lo que tú querías que hiciera, aquí está. Tal vez es hablarle a una persona, tal vez es bendecir a una persona. Tú no sabes el cambio que puedes hacer en alguien a traerle palabras de vida eterna. Y sabes, esa palabra puede ser a tu hijo, puede ser a tu sobrino, puede ser a tu amiga, a tu vecina. Las palabras de vida eterna, amigas, ¿qué piensas tú cuando entiendes propósito? Cuando te cueste trabajo identificar qué es propósito, piensa que es algo que trasciende. Es algo que verdaderamente va a trascender. Si yo les digo, mi propósito es comprar el nuevo Galaxy 20 Note, que está súper padre, que cuesta 30,000 pesos, no sé cuánto cueste. Ese es mi propósito y me voy a esforzar y voy a vender paletas de manzana y hasta que junte. Ese es mi propósito. Ese propósito no va a trascender. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor yo me muero mañana y de nada sirvió tener el Galaxy 20 si a lo mejor no lo van a poder ni desbloquear porque era con mi huella y si me muero ya no lo van a poder usar. Ese no es el propósito es algo que trasciende. Cuando tú o cuando alguien muere, todo el mundo dice, ay, era muy lindo, ay, qué bonita persona era. No, hombre, hijo, yo cómo la quería, yo la quería mucho. Pero la trascendencia implica a la eternidad. Que cuando pasen los años, alguien diga, ay, a mí, yo me acuerdo una palabra que oí de Ana. Yo me acuerdo una palabra que me dijo mi tía. Yo me acuerdo una vez que platiqué con una amiga, me dijo esto. Una vez una señora afuera de un hospital me dijo que la misericordia es pedir a Dios y Dios te perdona. Yo quiero esa misericordia. ¿Sí me explico? Esa es la trascendencia, que tal vez nunca la vuelvas a ver, pero que ella piense en algo que tú le dejaste. Yo una vez no tenía de comer y una señora me dio para comprar unos tacos. Yo una vez no me alcanzaba para comprar esto y una señora me completó. Una vez alguien le dijo a mi hijo que hiciera esto y él cambió radicalmente. Cuando una señora platicó con mi hija, ella cambió de mentalidad y fue diferente. ¿Sí me explico? Cuando tú piensas en propósito, piensa que tiene que ser algo que trascienda, que vaya más allá de los años,
más allá de tu vida y que llegue hasta la eternidad. Esa sed por cumplir el propósito es lo que Dios tiene para tu vida hoy. Es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Amén. Amigas, eso es lo que yo quería compartirles hoy. Sé que Dios es bueno y sé que si Dios ha tenido este esquema, esta línea de propósito que he preparado para ustedes, es porque Dios tiene algo maravilloso para cada una de nosotras. Y yo sé que así va a ser. Y yo sé que Dios va a ir mostrándonos cada día, porque por eso están aquí. Yo les agradezco mucho que se conecten, amigas, porque yo sé que tienen muchas cosas que hacer, que tienen mucho trabajo. Anita tiene que tener a la baby ahí porque pues, tu esposo seguramente está ocupado y las niñas están haciendo tarea. Y sin embargo, hay esa disposición de cada una de ustedes como de ella para estar aquí, porque estoy segura que Dios tiene algo grande y maravilloso para cada una de nosotras. Para cada una de nosotras.